Hola, buenos días. Soy la psicóloga Ana Marlene Espinosa Martínez. Soy psicóloga clínica especialista en el tratamiento de las adicciones. Como parte del programa de educación médica continua de la Academia Mexicana de Patología Dual, el día de hoy vamos a hablar del Manual de Intervención Breve en Tabaquismo. Es una guía de tratamiento ambulatorio para pacientes que consumen tabaco. El tabaco es, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte que son prevenibles en México y en el mundo. El tabaco es el único producto legal que mata a la mitad de sus consumidores, pero enferma a la otra mitad. Es la droga de entrada al consumo de otras drogas, como el alcohol, la marihuana, la cocaína, entre otras. Es también el cigarrillo convencional un dispositivo de alta ingeniería capaz de generar dependencia desde el primer cigarro. El uso de cigarros electrónicos, que son más nuevos, las pipas de agua, que tienen una mayor antigüedad, y también otros productos de tabaco son igual de dañinos que el cigarrillo convencional. Esto de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. El humo de tabaco tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, todas son dañinas para el organismo. El humo de segunda mano es el que inhalan las personas que no consumen tabaco, pero que están cerca de las personas que sí lo consumen. También tenemos el humo de tercera mano. El humo de tercera mano es el que se queda impregnado en las paredes, los techos, los muebles, la ropa, las cortinas y otras superficies, y también provoca problemas de salud. La nicotina, una de las sustancias que contiene el tabaco, es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. Es la sustancia con mayor potencial adictivo si lo comparamos con otras drogas como el alcohol, la cocaína, la metanfetamina, la heroína, entre otras. Provoca la nicotina dependencia física y dependencia psicológica. Provoca craving. El craving es el deseo irresistible por consumir tabaco. Provoca también síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, que lo vamos a ver más adelante en esta guía, es un conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando una persona suspende bruscamente el consumo de alguna droga, en este caso del tabaco, o más bien la nicotina. Es la dificultad también para abandonar el tabaco. Las personas que empiezan su consumo difícilmente lo pueden abandonar, y cuando lo abandonan muchas veces tienen recaídas, alrededor de 7 recaídas, pero que también se pueden prevenir. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que una persona tiene una dependencia al tabaco, o en este caso la nicotina? Recuerden que de las 7.000 sustancias tóxicas que tiene el tabaco, la nicotina es la que causa dependencia, el síndrome de abstinencia, el craving y la dificultad para abandonarlo, como ya lo mencionamos. Bueno, de acuerdo al DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en su quinta versión, habla del criterio de trastorno por consumo de tabaco, o un diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios? El criterio A es un modelo problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses, es decir, en un año. 1. Se consume tabaco con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de tabaco. Por ejemplo, una persona que consume 10 cigarros al día intenta disminuir su consumo y ir bajando de 1 por día, y muchas veces logra hasta 5 cigarros y después regresa, va aumentando 6, 7 cigarros, luego regresa 5 otra vez, luego vuelve a aumentar y se le hace muy difícil controlar su consumo. 3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tabaco o para consumirlo. 4. Ansias o un deseo poderoso o necesidad irresistible de consumir el tabaco, lo que habíamos mencionado, que también se le conoce como craving. 5. Es un consumo recurrente de tabaco que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar,
Por ejemplo, interferencia con el trabajo. Ustedes han visto algunas personas que consumen tabaco y se salen a fumar. Ya en las instituciones no se permite fumar en espacios públicos, cerrados, a veces en lugares abiertos. Y las personas ocupan tiempo de su trabajo para salir a fumar, luego regresar. Y luego esto lo pueden hacer entre 1, 3 o más veces al día. 6. El consumo continuado de tabaco, a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del tabaco. Por ejemplo, discusiones con otros sobre el consumo de tabaco. 7. El consumo de tabaco provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o también de ocio. Y eso muchas veces lo sustituyen por consumir tabaco. Por ejemplo, hay personas que quieren ir al teatro, al cine, no se permite fumar y a veces prefieren sacrificar esa visita al teatro o al cine porque justamente requieren fumar. Entonces, ahí es donde está provocando un problema el consumo de tabaco. 8. Consumo recurrente de tabaco en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Por ejemplo, fumar cuando están en la cama. Muchas veces han quemado los colchones, las sábanas por estar consumiendo en la cama. 9. Se continúa con el consumo de tabaco a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por el tabaco. Aquí tenemos el ejemplo de muchas personas, por ejemplo, que tienen EPOC. El EPOC, como muchos de ustedes lo saben, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, las personas tienen dificultades para respirar. Hay quienes incluso tienen que vivir conectados a un tanque de oxígeno o tener un oxígeno portátil para poder hacer algunas actividades fuera de su cuarto, de su casa. Y que muchas veces a las personas se les olvida que entrar el oxígeno puesto, ya sea portátil o que esté ahí como tanque estacionado en su casa, y prenden el cigarro y llega a explotar y eso provoca un accidente peor. A eso se refiere el criterio número 9. 10. Tolerancia definida por alguno de los siguientes síntomas. Por ejemplo, una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de tabaco para conseguir el efecto deseado. Es decir, una persona que empieza el consumo de tabaco generalmente empieza a fumar un cigarro, 2 de vez en cuando, pero casi nadie decide consumir 10, 20 cigarros al día. Y eso se da justamente porque cada vez necesitan cantidades mayores de tabaquismo, o en este caso de nicotina, para sentir esos efectos deseables en su cuerpo. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de tabaco también. 11. Abstinencia manifestada por alguno de los siguientes hechos. Presencia del síndrome de abstinencia característico del tabaco. Aquí vamos a ver el criterio A y el criterio B, que se refiere a la abstinencia de tabaco. Se consume también tabaco o alguna sustancia similar como la nicotina para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Muchas personas, por ejemplo, al levantarse en la mañana, lo primero que hacen es prender un cigarro. ¿Y eso por qué sucede? Porque disminuyeron las concentraciones de nicotina a nivel sanguíneo y eso hace que otra vez necesites fumar para conseguir la cantidad de nicotina deseada y no presentar ningún síntoma de abstinencia. O hay personas que intentan dejar de fumar y empiezan a sustituirlo por algún otro producto, como en este caso los cigarrillos electrónicos. Pero sabemos que los cigarrillos electrónicos no son un tratamiento para dejar de fumar, es un producto más para continuar fumando. Entonces no le ayuda a aliviar los síntomas en sí. Lo que le ayudaría a aliviar los síntomas son los tratamientos farmacológicos, que más adelante vamos a hablar de esto. Pero también existen otros criterios para saber cómo está el consumo de tabaco. Tenemos los criterios, y es un criterio que es en remisión inicial, en remisión continuada o en terapia de mantenimiento. ¿Qué significa? En remisión inicial es después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por consumo de tabaco, como lo acaba de mencionar en el DSM-5, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses, pero sin llegar a los 12 meses, excepto el criterio A4, que son las ansias o un poderoso deseo, que en este caso el craving,
o la necesidad por fumar, que puede haberse cumplido. Pero también está la remisión continuada. La remisión continuada es después de haberse cumplido previamente todos los criterios anteriores de un trastorno por consumo de tabaco, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 meses o más, excepto el criterio A4, que son las ansias o la necesidad por consumo de tabaco. Y es también la terapia de mantenimiento, es cuando el individuo está tomando una medicación de mantenimiento desde hace ya tiempo, como un sustituto de nicotina o bupropión, y no cumple ningún criterio del trastorno por consumo de tabaco para esa clase de medicación, salvo la tolerancia o abstinencia de la medicación sustitutiva de nicotina en un entorno controlado. Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un entorno con acceso restringido al tabaco, que no siempre se cumple. Por eso es importante que ustedes especifiquen de qué se trata, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de esta guía. Tenemos que especificar, es importante, cuál es la gravedad de la dependencia o del trastorno por consumo de tabaco. Aquí el DSM-5 habla de 3, que es la leve, que es una presencia de 2 o 3 síntomas de los que ya mencionamos; moderado, que es una presencia de 4 o 5 síntomas; o grave, que es una presencia de 6 síntomas o más. Bien, en este mismo manual, el DSM-5, nos habla de los criterios para abstinencia de tabaco. Probablemente algunas personas ya pasaron del trastorno o de consumo a lo que es la abstinencia. El criterio A es consumo diario de tabaco por lo menos durante varias semanas. B, el cese brusco o repentino o reducción de la cantidad de tabaco consumido, seguido en las 24 horas siguientes por 4 de los siguientes signos o síntomas. Aquí, haciendo un paréntesis, decir una abstinencia total o una abstinencia parcial, que es justamente la reducción del consumo. De 20 cigarros a lo mejor consumen 5, o 15, 10 o 5, y se presenta de todos modos el síndrome de abstinencia. Y los síntomas son irritabilidad, las personas están de muy mal humor, no los aguantan. Muchas veces en su casa le dicen, ay, bueno, pues vuelve a fumar, ¿no? O pueden tener ansiedad o dificultad para concentrarse en sus tareas cotidianas, en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela. Un aumento de apetito que es continuo, intranquilidad, inquietud, tensión, un estado de ánimo deprimido, insomnio muchas veces, o bien a veces no solamente es el insomnio, puede ser también mucho sueño, o está la vigilia y las horas de sueño están alteradas de forma simultánea. Los criterios del síntoma B, es decir, estos síntomas, provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Es decir, como ya habíamos visto, la concentración probablemente le afecte en su trabajo, a lo mejor la irritabilidad o el mal humor le interfiera en su vida social o de pareja, o probablemente a lo mejor el aumento de apetito hace que también no se concentre adecuadamente. Entonces van varios síntomas de manera simultánea combinándose, y eso hace que las personas no estén funcionando de forma adecuada. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas intoxicación o abstinencia de otra sustancia. Por eso es importante hacer bien estos diagnósticos. Ahora, una vez que ya conocimos los criterios de trastorno por consumo de tabaco y también los de síndrome de abstinencia, vamos a ver cuál sería la intervención en pacientes ambulatorios. Esa intervención va a ser muy breve y lo puede utilizar un médico general, un médico familiar o de alguna otra especialidad como psiquiatría, cardiología, neumología, otorrinolaringología, en fin, cualquier cantidad de especialidades médicas lo pueden utilizar, pero también el área de la psicología clínica de preferencia, las personas que se dedican a la nutrición, en fin, otras profesionales de la salud también pueden utilizar este tipo de guía para atender a sus pacientes. Bien, empecemos. Aquí nosotros le llamamos el modelo DISC,
son 3 pasos para liberarse del tabaco, que es detectar, intervenir y derivar, por eso se llama DIT. Detectar, hablamos de una detección temprana. ¿Detección temprana de qué? Vamos a evaluar si una persona consume tabaco o no. Vamos a hacer una historia clínica y vamos a verlo en el anexo 1 más adelante. Si es necesario, se realizan estudios clínicos y se tendría que evaluar también el nivel de dependencia, el índice de dependencia, la motivación para dejar de fumar o las etapas de cambio y el índice de tabaquismo o también llamado riesgo de personal por consumo de tabaco. Eso lo vamos a ver ahorita. 2, que es la parte de intervención, nosotros le llamamos también intervención oportuna. Vamos a informar al paciente sobre los daños a la salud asociados al consumo de tabaco y la exposición a humo. Vamos a explicar los beneficios de dejar de fumar, porque es importante hacerlo. Iniciar también un plan terapéutico a través de tratamiento farmacológico y psicológico, dar recomendaciones para el abandono del tabaco, aconsejar una dieta balanceada, ejercicio físico, identificar la presencia del síndrome de abstinencia y explicar los ejercicios para reducir el síndrome de abstinencia. Y también la derivación o derivar de forma efectiva. Es derivar a otras instituciones en el caso de si una persona continúa fumando, que tenga un tabaquismo ya crónico, para que reciba un apoyo institucional. Además también si está en abstinencia, para prevenir recaídas, si tiene patología dual, que es la comorbilidad psiquiátrica, es decir, cuando se empata el consumo de tabaco con un diagnóstico de depresión o de ansiedad, o una persona que tiene alguna psicosis, una persona con trastorno de déficit de atención o alguna otra enfermedad mental y que de manera simultánea estén conviviendo. Si requiere apoyo de otra especialidad médica por su condición de salud física. Entre ellos, por ejemplo, si hablamos entre el paso de la detección temprana y la intervención oportuna, hay que recomendar siempre que una persona deje de fumar, y entre la intervención oportuna y la derivación efectiva, también reconocer su esfuerzo cuando ya están logrando un avance importante en su tratamiento y siempre dar una cita de seguimiento. Vamos a empezar con el paso número 1 sobre detectar, que es detección oportuna. Aquí es importante realizar una historia clínica del paciente. Nosotros también le llamamos historia de tabaquismo. Tenemos aquí, por ejemplo, datos personales, como es el nombre, la edad, el sexo y el estado civil, que siempre nosotros lo ponemos, la escolaridad, la ocupación, domicilio y teléfono de las personas que nos consultan, y también investigar sus antecedentes médicos, en este caso, los antecedentes familiares, si existe cáncer, diabetes, hipertensión arterial sistémica, si alguien en su familia tuvo asma o EPOC o alguna otra enfermedad que ustedes consideren importante. Antecedentes personales también es importante con los mismos datos de cáncer, diabetes, hipertensión arterial, asma, EPOC, entre otros. Antecedente de consumo de sustancias, y probablemente las personas tienen ya problemas de consumo de alcohol, del consumo de marihuana, alguna otra sustancia, y es importante identificarlos para saber si en ese momento priorizamos que deje de fumar, o bien es importante priorizar que deje el consumo de alcohol y el consumo de otras adicciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros regularmente y cuál sería la recomendación? Es de que primero inicie el cese del consumo de alcohol y de otras drogas y posteriormente el consumo de tabaco. Eso le va a facilitar. En los antecedentes psiquiátricos también es importante revisar tanto los antecedentes familiares como los personales, como es la presencia de enfermedades mentales, y si la persona a su vez también tiene un diagnóstico ya definido, cuál sería su tratamiento y su evolución al respecto. En los antecedentes de tabaquismo, ya propiamente yéndonos a lo que es puro tabaco, siempre es importante preguntarles a qué edad iniciaron el consumo de tabaco. Siempre nos damos cuenta que inician en la adolescencia o a veces también en la infancia, por eso algunos médicos le llaman que es una enfermedad pediátrica porque luego inician alrededor de los 8 años. Aquí en México, y de acuerdo a diferentes estadísticas y los estudios más recientes, es alrededor de los 12 años aproximadamente, entre los 12 y los 15 años.
También tenemos que averiguar cuántos años lleva fumando esa persona para ver cuál es el riesgo personal que tiene de sufrir alguna enfermedad, ¿no? Si tiene familiares con consumo de tabaco, la exposición al humo de tabaco en su familia también es importante. ¿Cuántas veces han intentado dejar de fumar? Regularmente cuando una persona llega a nuestro consultorio ya lo ha intentado varias veces, son entre 5 y 7 veces que ya ha intentado dejar de fumar y no lo logra, ya sea con algún método específico, a veces por su cuenta, o hay quienes incluso han ido a buscar ayuda profesional, que son los menos. ¿Qué método ha utilizado? Y la presencia y motivos de recaída en un momento dado de que ya hayan abandonado completamente. Hay personas que solamente se quedaron en el intento, pero hay personas que incluso ya habían abandonado el consumo de tabaco durante meses, incluso años, y lo retomaron. Y entonces cuando también nos visitan. El consumo actual también de tabaco es importante investigarlo. En este caso, y además lo más importante, tenemos que investigar el número de cigarros que consume actualmente y con qué frecuencia lo hace. Por ejemplo, si consume 10 cigarros al día, si 20, si son 40, durante todo el día o a lo mejor solamente los fines de semana. Es importante tener esos datos. El tipo de tabaco que utiliza, si es tabaco rubio, oscuro, con filtro, sin filtro, pero es una información opcional. No nos ayuda mucho, únicamente para tener como una estadística y ver cuál es el tabaco de su preferencia. No nos ayuda mucho como un dato importante para que la persona reduzca el consumo. La forma de consumo de cigarros es importante. Se utiliza cigarrillos, el convencional, se utiliza puro grande, puro pequeño, se utiliza tabaco para mascar, cigarrillo electrónico o a lo mejor una combinación de varios productos de tabaco. Es importante también averiguar el motivo para dejar el consumo de tabaco, y muchas veces también tiene que ver con la edad de la persona, con el sexo. Por ejemplo, las personas muy jóvenes no quieren dejar de fumar porque ven muy lejano la posibilidad de enfermarse, pero a lo mejor llega con nosotros una mujer joven, a lo mejor una mujer de 25 años, y que a lo mejor se quiere embarazar o ya está embarazada, y probablemente su motivo para dejar de fumar es porque no quiere dañar a su bebé, quiere que su bebé tener un bebé sano al final de su embarazo. Y bueno, es totalmente comprensible y hay que brindarle la ayuda. O probablemente es un hombre de 60 años y que ya no quiere fumar porque a lo mejor ya tiene un problema de salud importante, o a lo mejor una persona de 45 años que tiene hijos y que sus hijos le están diciendo, ¿sabes qué, papá o mamá? Pues no fumes porque nos hace daño, porque nos preocupamos por su salud. Muchas veces cuando llegan los pacientes y quieren dejar de fumar porque a lo mejor por su pareja o porque su trabajo se lo piden, es importante para ellos, pero sin embargo no es el motivo más importante, porque para ellos no está teniendo un significado que realmente les permita tener una motivación personal para abandonarlo. Y cuando sucede que quieren dejar de fumar por alguien más, a veces dejar de fumar le cuesta mucho más trabajo porque el compromiso es con otros, no son consigo mismos. Y también es importante también aplicar cuestionarios relacionados a la dependencia, motivación o índice de riesgo. Y eso los vamos a ver los anexos. Bien, en esta imagen les mostramos, por ejemplo, cuáles son algunos estudios clínicos que son importantes y sugeridos también para las personas. Los que son médicos sí pueden enviarlos a sus pacientes. Las personas que son de otras profesiones no médicas, pero sí de salud, probablemente les cueste un poquito más de trabajo, pero sí lo pueden canalizar con un médico para que le manden a hacer los estudios. Estos son los más importantes. Por ejemplo, es importante tener una detección precoz de cáncer de pulmón, y eso se puede ver a través de una tele de tórax o también a través del papanicolado de expectoración. Una evaluación metabólica, aquí se evoluciona esa evaluación metabólica a través de un examen general de orina, una biometría hemática, una química sanguínea. También es importante ahora con todas las nuevas enfermedades para ver si tienen COVID, pues bueno, hacer las pruebas que ya se conocen recientemente. La enfermedad cerebrovascular o cardiopatía isquémica también son importantes y los podemos obtener a través de la medición de glicemia, perfil de lípidos, perfil hepático,
un electrocardiograma también es importante, o bien hay personas que tienen algún problema de una hiperactividad bronquial y asma, o que sospechamos también de alguna enfermedad pulmonar respiratoria, pues bueno, se les puede enviar también a hacer una espirometría. Entonces también es a criterio del médico y lo que puedan ver también en la entrevista clínica que realicen de primera vez o una entrevista subsecuente. Bien, hablemos también de la dependencia a la nicotina. ¿Cómo podemos evaluar si una persona realmente tiene ese grado de adicción, dependencia o tolerancia a la nicotina? Bueno, lo podemos saber a través del cuestionario de Fagerström. Este es un cuestionario de 6 preguntas, son muy breves, es rápido el cuestionario, no se lleva ni 5 minutos, son alrededor de 2 minutos más o menos lo que dura este cuestionario. Y por ejemplo, la primera pregunta es: ¿cuántos cigarros fuma diariamente? Y ya viene una opción de respuesta y viene también la puntuación. En la número 2 es ¿cuánto tiempo después de despertarse inicia a fumar? Generalmente esta pregunta nos habla mucho del nivel de adicción. Cuando las personas dicen los primeros 5 minutos, seguramente tienen una adicción. Si es entre 6 y 30 minutos, probablemente también hay una adicción o dependencia un poquito más leve, pero es una pregunta clave para identificar más o menos cómo está su nivel de dependencia. 3, ¿cuál es el cigarro que le es más difícil omitir? Si es el primero de la mañana o algún otro. La número 4, le es difícil dejar de fumar donde está prohibido, ¿no? Como ya habíamos dicho, teatros, cines, bibliotecas, hospitales. 5, fuma más por las mañanas que durante el resto del día. Y 6, fuma incluso si tiene que quedarse en cama por enfermedad. Entonces aquí tenemos los resultados, tenemos aquí las puntuaciones, se las pueden ver y qué significa cada una de ellas. Si es una puntuación de 0 a 4 puntos en la sumatoria total de este cuestionario, entonces tiene una dependencia leve. Si sus resultados son de 5 a 6 de su puntuación, podremos hablar de una dependencia moderada, pero si es de 7 o 10, de una dependencia muy severa. Pero independientemente de los resultados, todos merecen un tratamiento terapéutico y todas nos podrían hablar de que puede tener éxito el paciente independientemente de la puntuación. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del índice de dependencia. Aquí ya lo vimos, pero ahora es un cuestionario corto, solamente de 2 preguntas. Las preguntas que se seleccionan son: ¿cuántos cigarros fuma al día? Y ¿cuánto tiempo después de fumar o despertarse inicia a fumar? Entonces aquí tenemos también la puntuación de 0 a 2 leve, de 3 a 4 moderada, de 5 a 6 es severa. Ustedes pueden optar por la primera opción o por la segunda opción, también dependiendo del tiempo que tengan de intervención con su paciente. Después vamos a hablar también del test de Richmond. El test de Richmond nos habla de la motivación que tiene una persona para dejar de fumar. Eso más allá del motivo por el cual fuma, es más bien la motivación que siente. Y aquí lo vamos a ver. Son 4 preguntas. Una es: ¿le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente? 2, ¿qué interés tiene en dejar de fumar? 3, ¿intentará dejar de fumar en las 2 próximas semanas? Y 4, ¿cree que en la posibilidad de continuar sin fumar en los próximos 6 meses? Y de acuerdo también a su respuesta, se suma, y teniendo un resultado, vamos a la puntuación y aquí checamos. Por ejemplo, es de 0 a 4 aquí es el nivel de dependencia, es nivel de motivación. De 0 a 4 es baja de motivación, de 5 a 6 media y de 7 a 10 es alta. Hay algunas etapas de cambio que se le llama modelo transteórico de Prochaska y de Clemente. Estas etapas de cambio aplican no solamente a las personas que quieren dejar el tabaco, también puede aplicar a las personas que quieren dejar alguna otra sustancia como el alcohol, la cocaína, cualquier otra. Incluso también se maneja este modelo para personas que quieren bajar de peso, someterse a una dieta o un plan de alimentario y el ejercicio. Entonces podemos aplicar o conocer justamente en qué etapa se encuentra. Las etapas son las siguientes. Vamos a empezar con la etapa de precontemplación, que es la primera etapa, donde está esta flecha amarilla. Dice, entrar aquí. Son las personas que no piensan dejar de fumar. Están fumando, pero dicen, bueno, algún día en la vida dejaré de fumar. ¿Cuándo? Pues no lo sé, no lo he pensado, no se me antoja, me gusta mucho, lo disfruto, entonces no quiero dejar de fumar.
Pero esa etapa de precontemplación puede llevar a una siguiente etapa, que es la etapa de contemplación. Esa nos dice que una persona quiere dejar de fumar, pero en algún momento en su vida le preguntamos, ¿te gustaría dejar de fumar? Ay, alguna vez lo voy a dejar. ¿Cuándo? Ay, no tengo idea. Entonces no saben cuándo quieren dejar de fumar. Saben que algún día puede ser, pero no. Sin embargo, en esta etapa pueden empezar a buscar alguna información sobre cómo dejar de fumar, sobre los daños ocasionados, sobre los beneficios de dejar de fumar, etcétera. Y esta etapa los puede llevar a la siguiente etapa, que es la fase de preparación. Aquí las personas ya están considerando la posibilidad de dejar de fumar, o incluso hay personas que empiezan a dejar poco a poco. Si ya fumo 20, le voy a fumar 15, o de los 15 voy a fumar 13 y luego 10, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que a lo mejor llegar a un punto donde dice, bueno, esta cantidad de cigarros es menos dañina, pero voy a continuar. Pero sí, esta también etapa de preparación nos puede llevar a la fase de acción. La fase de acción está intentando la persona está intentando dejar de fumar con algún método. Algunos por su propia cuenta, algunos ya empiezan a utilizar terapia farmacológica, otras personas llegan a una consulta médica, a una clínica especializada, pide ayuda con algún conocido que dejó de fumar, hace algo. Incluso pone su fecha de cumpleaños como para dejar de fumar, ¿no? O alguna fecha importante como, bueno, empezando el año no fumo, ahora empezando 2023 voy a dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? O bien, de ahí le sigue la fase de mantenimiento. Cuando las personas ya dejan de fumar, pueden pasar tiempo y pasar a la siguiente fase, que es la de mantenimiento. Se dice que una persona se encuentra en mantenimiento cuando tiene 6 meses o más sin haber consumido absolutamente nada de cigarros. Y después viene la fase de recaída, que no siempre se da. Hay algunas personas que recaen y otros no. ¿Cuándo decimos que sucede una recaída? Cuando vuelven a fumar después de un periodo importante de tiempo, ¿sí? Entonces, la fase de precontemplación puede durar a una persona 20 años, 10 años, es diferente. Pero en el momento que recibe una intervención médica o con algún otro profesional de la salud, puede pasar de la precontemplación a la contemplación días, semanas, cuando mucho meses, cuando mucho. Pero de la contemplación a la preparación también puede pasar rapidísimamente, en poco tiempo, puede ser en semanas, incluso días. De la preparación a acción es rapidísimo también, puede ser también días. Y de ahí al mantenimiento, que es lo que queremos lograr con el paciente, que tenga un mantenimiento prolongado. Bien, aquí en la anterior, me regreso. La pregunta ideal es a partir de cuándo le gustaría dejar de fumar, y dependiendo de su respuesta ya podemos identificar en qué etapa se encuentra. Si nos dice una persona, en 6 meses o algún día, está en precontemplación. Pero si nos dice, bueno, me gustaría dejar de fumar a lo mejor entre 6 meses, 2 meses, probablemente esté en contemplación. Pero si nos dice, bueno, ya me gustaría, probablemente el próximo mes, entonces la persona se encontraría en preparación. Si nos dice, ya estoy dejando de fumar, o por eso vengo a la consulta, entonces ya está en la fase de acción, a pesar de que no tenga algún método en particular. Si nos dice, bueno, es que ya estoy sin fumar, tengo 6 meses, 12 meses, está en mantenimiento, pues dice, bueno, recaí hace una semana, entonces justamente está en recaída. Esto es muy amigable este formato, y lo pueden utilizar en cualquier momento y con cualquier paciente que esté consumiendo tabaco. Hay un índice que le llaman el índice de tabaquismo, que también para identificar el nivel de riesgo personal para sufrir alguna enfermedad, ¿no? Aquí en la diapositiva ponemos que para poder identificar el riesgo personal por consumo acumulativo de cigarros se puede realizar a través de la siguiente fórmula. Entonces la fórmula es la siguiente, ¿no? Para medir ese índice de tabaquismo es multiplicar el número de cigarros fumados por día de una persona por la cantidad de años fumando esa cantidad. Por ejemplo, una persona que ha fumado 20 cigarros al día durante 20 años, ¿no?, nos da una cantidad. Y entonces esa cantidad lo vamos a aplicar siempre por la constante 20. ¿Por qué siempre lo vamos a multiplicar por 20? Porque es el número de cigarrillos que tiene una cajetilla. Anteriormente había cajetillas de 14 cigarros, ahora todos tienen que ser de 20, por eso siempre se multiplica por 20. Entonces una persona a lo mejor que ha fumado un cigarro al día
durante 20 años se tiene que dividir por 20. Luego, una persona que ha fumado 40 cigarros al día, pero por 5 años, de todo se tiene que dividir por 20. ¿Sí? El resultado nos da un índice. Aquí, por ejemplo, tenemos una guía. La pregunta es, ¿cuántos años ha fumado usted? Y le ponemos ahí la respuesta. Número de años. 10, 20, 30. 5 años, ¿no? Luego la siguiente es, en promedio, ¿cuántos cigarros o cigarrillos fuma usted por día? Y ponemos aquí la respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, en la tabla de su lado derecho, dice índice de paquetes o paquetes año. Y aquí tenemos los riesgos. Por ejemplo, una persona que ha fumado menos de 10 cigarros al día tiene un riesgo nulo de sufrir EPOC, aunque también tiene que ver la parte genética o también sus hábitos de salud y de vida. Y tampoco tiene riesgo de pulmón. Las personas que han fumado entre 10 y 20 cigarros al día tienen un riesgo moderado de sufrir EPOC y un riesgo leve de sufrir cáncer de pulmón. Las personas que han consumido entre 21 y 40 cigarros, de acuerdo a sus paquetes año, tienen un riesgo de EPOC intenso y un riesgo moderado de cáncer de pulmón. Pero si es más de 41 años, más de índice de 41, entonces tiene un alto riesgo de sufrir EPOC y un intenso riesgo también de cáncer de pulmón. Por eso es importante considerar esta guía. Ya una vez que tenemos toda la evaluación que acabamos de mencionar, nos vamos a ir con la intervención oportuna. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya tengo el diagnóstico y ahora ¿qué hago? Bueno, pues es importante, así como los programas psicoeducativos donde informamos a los pacientes sobre las características y los daños asociados a su diagnóstico, pues lo mismo vamos a hacer también con el tabaco. Vamos a informar sobre los daños asociados al consumo de tabaco en su salud, pero también a la exposición al humo de tabaco, que ellos mismos también sufren de esa exposición al humo de tabaco y las personas que están a su alrededor. Entonces, el consumo de tabaco y la exposición al humo causan diversas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares. Hay personas que, de hecho, las enfermedades cardíacas están muy relacionadas con consumo de tabaco. Claro, también hay otros hábitos que intervienen, pero el tabaquismo es muchísimo e incluso lo potencializa. Las enfermedades cerebrovasculares, las de cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, porque por ejemplo las personas no solamente sufren cáncer de pulmón, pueden sufrir cáncer de laringe, de esófago, de tráquea, les puede dar incluso leucemia, cáncer de estómago, de páncreas, de riñones, de colon, de cuello de útero, de vejiga y muchísimos otros más. Pueden también tener enfermedades pulmonar obstructiva crónica, como ya les había mencionado, lo que es el EPOC, asma y otras enfermedades también respiratorias, también enfermedades neurológicas. El tabaco, por ejemplo, facilita la presencia de COVID-19 y dificulta también su recuperación, a pesar de que a esas alturas ya está un poquito más dominada la técnica de tratamiento. Las personas con problemas de ansiedad y depresión, por ejemplo, tienen alto riesgo de consumir tabaco por los efectos de la nicotina. La nicotina sabemos que es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces hay personas que, por ejemplo, que tienen depresión y entonces la nicotina les ayuda un poquito a tener menos depresión, o bien las personas que son ansiosas, a pesar de que la nicotina es estimulante, también puede disminuir la ansiedad, pero es momentáneo porque a la larga les puede perjudicar para el mantenimiento de la depresión y de la ansiedad. Entonces no es ningún tratamiento, aunque sabemos que tiene un efecto inmediato. Y lo mismo podemos hacer tanto para el tabaquismo de primera mano como el tabaquismo de segunda mano. Y eso que está afectando principalmente a niños y a otros adultos que están alrededor. Bien, aquí tenemos otro anexo que ya les habíamos mencionado sobre los beneficios de dejar de fumar. No solamente hay que hablarles de los daños que están ocasionando, sino también hay que motivarlos con los beneficios. Desde los primeros 20 minutos que una persona deja el cigarro hay importantes beneficios. Uno es que la presión arterial baja a su nivel normal, el ritmo cardíaco desciende a la cifra normal también, entonces ya las personas pueden tener menos arritmias, su presión arterial ya está más estabilizada. La temperatura de los pies y de las manos aumentan a su punto normal. Las personas que consumen tabaco generalmente tienen los pies y las manos frías.
Pero a las 8 horas la concentración de monóxido de carbono en la sangre baja a su nivel normal. Eso es muy saludable también, porque irriga mayor sangre a diferentes órganos como al corazón, al cerebro, y eso también ayuda a mejorar la concentración. La concentración, en este caso de oxígeno en la sangre, también sube a su nivel normal. A las 24 horas, o sea, un día de diferencia, disminuye el riesgo de sufrir un infarto cardíaco. Es importantísimo, justamente porque ya se nivelaron los niveles de oxígeno en la sangre. A las 48 horas, las terminaciones nerviosas comienzan a regenerarse, aumenta la agudeza del olfato y del gusto. Ustedes saben que la mayoría de las personas que consumen tabaco, pues bueno, tienen menos sensibilidad al gusto y al olfato, pero bueno, al dejar el consumo de tabaco, en 2 días ya la recuperan. Caminar se vuelve mucho más fácil, hay mucho mayor capacidad para incluso ejercitarse. De 2 semanas a 3 meses, pues mejora la circulación y mejora la función pulmonar, que es buenísima también para ellos, y eso con ello también su capacidad para realizar diferentes cosas y funcionar mejor del día a día. De 1 a 9 meses disminuye la tos, la congestión nasal, la fatiga y la falta de aliento. También vuelven a crecer cilios en los pulmones, que aumenta la capacidad para arrojar flemas y resistir a las infecciones. Los cilios son esas vellosidades que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, de todo el tracto respiratorio, desde las narices hasta los pulmones, y que justamente cuando se movilizan ayudan a arrojar flemas. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos bañando con el humo o el vapor, se aumenta esa capacidad. Entonces las personas cuando fuman tabaco, estos cilios están como si estuvieran rígidos y no tienen esa capacidad. Entonces de 1 a 9 meses más o menos se mejora, va dependiendo también si hay un daño ya en las personas, pero afortunadamente se recupera. Y al año el riesgo de padecer insuficiencia coronaria es 50% menor que el de un fumador. Entonces son beneficios importantísimos. Bueno, hablemos también del plan terapéutico, el esquema farmacológico. Hay diferentes métodos. Están los métodos de terapia de reemplazo de nicotina y los productos que no tienen nicotina. Y que bueno, el que está ahorita autorizado por la FDA es como la Cofepris aquí en México, es el bupropión. El bupropión es de 150 miligramos, generalmente es su presentación. Hay una acción que es de liberación controlada, antitabaco, también es antidepresivo y efecto ansiolítico. De hecho, por ser un fármaco de segunda línea, primeramente se prescribió como un tratamiento efectivo como antidepresivo y con efectos secundarios como antitabaco, pero realmente la mayoría de los profesionales de la salud lo utiliza como un producto antitabaco. Entonces lo pueden utilizar para la depresión, para el tabaco, pero también tiene un efecto concomitante importante para la reducción de la ansiedad. La presentación viene en 10, 20 y 30 tabletas. Está una contraindicación, que son antecedentes de epilepsia, anorexia o bulimia, uso de inhibidores de monoaminoxidasa como antidepresivo. Tienen que tener cuidado con ello. Y bueno, aquí hay unos beneficios, como los beneficios son manejo moderno del tabaquismo, es un también antidepresivo, como lo acabo de mencionar. Reduce los síntomas de abstinencia o de síndrome de abstinencia que surgen cuando las personas suspenden el consumo del tabaco, ya sea total o parcial. Controla el craving, como les mencionábamos, el deseo intenso por fumar. La ayuda también a prevenir recaída, mantiene a más largo plazo la abstinencia de tabaco, disminuye los efectos reforzadores de las sustancias del tabaco, reduce la ansiedad, aumenta la tolerabilidad, favorece la adherencia terapéutica y mejora la actividad sexual. Eso es importante también, principalmente en los hombres, donde tienen un problema. Aquí está la forma terapéutica. Se iniciar, por ejemplo, de 2 a 3 semanas antes de dejar de fumar, es importante, con una dosis de 150 miligramos por día. Y después de las 2 o 3 semanas que las personas todavía continúan fumando, es importante decirles que dejen de fumar, y entonces vamos a continuar a partir de esa fecha que dejan de fumar. Son 2 a 3 meses aproximadamente, se aumenta la dosis a 300 miligramos. Aquí es importante ver las horas. Por ejemplo, en la primera etapa, que es de 2 a 3 semanas de 150 miligramos, se tiene que tomar una pastilla al día, es decir, a las 8 de la mañana de preferencia, y después continuar, que serían 2 pastillas al día,
uno a las 8 de la mañana y otro sería, por ejemplo, a lo mejor a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, pero nosotros estamos recomendando que sea, por ejemplo, a las 14 horas, porque para evitar que tengan insomnio y el efecto terapéutico sea mucho mejor. Tenemos otro formato que es de esquema farmacológico, que es la terapia de reemplazo de nicotina. Aquí tenemos diferentes modalidades, que puede ser la goma de mascar, el parche transdérmico y el inhalador, que son productos que se venden en el mercado farmacéutico mexicano. Por ejemplo, la goma de mascar viene en presentación de 20 a 30 piezas, ¿no? La cajita de 2 miligramos y el tratamiento dura de 2 a 3 meses. Aquí se recomienda utilizar la tableta dependiendo también de cómo esté fumando la persona. Una persona que fuma 10 cigarros al día puede utilizar 10 tabletas, 10 chicles. Una persona de 20, pues 20 chicles. Sin embargo, ha habido varios reportes donde las personas dicen que les causa un poco de hipo, se les irrita la garganta, les sabe feo. Entonces, en esos casos lo que pueden hacer es consumir solamente la mitad del chicle. Cuando el chicle suspenda un ligero picosor o cosquilleo, significa que la nicotina se liberó y tienen que suspender el masticado. Entonces suspenden el masticado y hace que retiren el chicle de su boca y lo tiren, lo desechen, o bien hay quienes lo guardan debajo de la lengua por si acaso necesitan volver a masticarlo. Hay personas que nos reportan que el chicle sabe feo, entonces lo pueden mezclar con algún otro chicle de comercial, el que gusten, con algún sabor. Hay quienes prefieren los que no contienen azúcar, entonces ya va a ser de la preferencia del paciente. Si las personas utilizan más de lo normal, en ese momento sí les puede causar un poco de hipo. Por eso se recomienda que sean cuidadosos en la recomendación de la goma de mascar. Generalmente no ha habido reportes de intoxicación, pero sí es importante que se apeguen a las instrucciones que vienen en el paquete, pero sobre todo que los pacientes se apeguen a la cantidad de cigarros que habían fumado. Hay personas que incluso tienen ansiedad y quieren consumir más, pero el mismo chicle, por ser nicotina y si es un tratamiento farmacológico, no requieren, habitualmente se dan cuenta que no requieren consumir más nicotina de lo habitual. Tenemos también el parche transdérmico. El parche transdérmico viene en diferentes presentaciones. Hay una que es de 5, 10 y 15 miligramos de nicotina y que su tratamiento dura de 8 a 10 semanas aproximadamente. Son de diferentes etapas, de acuerdo también a la cantidad de cigarros que la persona consuma. Aquí es importante que el parche se peguen en alguna parte del cuerpo donde no haya vellosidad. Nosotros recomendamos que sean, por ejemplo, en los brazos, en las piernas, en la espalda, y que sea el parche completo. Hay personas que incluso que nos han reportado que sienten un poquito de pico, también como que de rash, ¿no? Que les pica, que tienen comezón. Entonces les recomendamos aquí cambiarlo de lugar, buscar otro lugar donde sea un poquito más favorable, y ya cuando se lo retiren, sí aplicar un poquito de alguna pomada o alguna crema que les hidrate. Generalmente no ha habido otros reportes dañinos, o lo que sí también nos han reportado es que probablemente el parche les cause un poquito de insomnio o pesadillas. Por eso, pero son parches que duran 24 horas. Los parches de que duran 16 horas no existe eso. Si es así, si utilizan parches de 24 horas, la recomendación entonces es que se lo retiren antes de irse a dormir, 2 o 3 horas antes de irse a dormir, como a las 8, por ejemplo. Se duermen entre las 10 y las 12 de la noche, a las 8 de la noche que se lo retiren, o a las 10 más tardar, es buena hora, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las etapas que se tienen que seguir? Por ejemplo, vamos a poner aquí dos ejemplos. Tenemos caso A y caso B. El caso A van a ser personas que consumen 10 cigarros al día o menos. Entonces aquí la etapa es iniciar con 10 miligramos al día. Y en el caso B, que son personas que consumen de 8 20 cigarros al día o más incluso, comenzar con 15 miligramos al día durante 6 semanas. Ya sea que la opción A o la opción B, tienen que ser 6 semanas de uso de parche. Después seguir a la etapa 2, que son 2 semanas. En el caso A, cambiar a para parche de 5 miligramos al día. En el caso B, que son mayor consumo de cigarros,
cambiar a 10 miligramos por día. Aquí lo viene en el esquema, ustedes van a tener este manual para que sepan cómo se tiene que recomendar la utilización de parches. Y por ejemplo, en la etapa 3, que son 2 semanas también, va a ser, en el caso A, pues bueno, más bien allá sería el fin del tratamiento, y en el caso B, cambiar a 5 miligramos al día, y con ello también finalizar el tratamiento, de tal manera que una persona que está en el caso A con menos consumo de tabaco, que son 10 cigarros, el total de su tratamiento es de 8 semanas, sumando etapa 1 y etapa 2, y en el caso B, que son de mayor de 11 cigarros o 20 al día, que es la gran mayoría, entonces su tratamiento duraría 10 semanas y lo van a finalizar. Y tenemos otro producto también de nicotina, que son los inhaladores. Eso no son ni los cigarrillos electrónicos ni nada. Los inhaladores son unos, es como una pluma, pero color blanco, donde ustedes lo destapan, ¿no? Y ahí vienen unas capsulitas. En el empaque vienen cápsulas. Le ponen la cápsula, en el momento que lo cierran, hace presión, se libera la nicotina. Y la forma de utilizarlo, pues bueno, va a variar. Aquí, por ejemplo, la indicación farmacológica es que se utilizan 6 cartuchos al día de 10 miligramos y cuya duración del tratamiento es entre 8 y 12 semanas aproximadamente. Pero la mayoría de las veces los médicos y también los pacientes nos han dicho de que bueno, lo utilizan de acuerdo cuando tienen ganas de fumar o cuando se presenta un síntoma, por ejemplo, falta de concentración, ansiedad, depresión, irritabilidad. Entonces, ahora sí que le dan una inhalación. Aquí es importante que no le den el golpe como en el cigarro. En ese caso, darle lo absorbe de una manera mucho más lenta, mucho más cuidadosa, para evitar justamente que se mareen o que le provoque náuseas. Muchas veces nos han preguntado si se pueden combinar los tratamientos. La respuesta es sí. Pueden combinar, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de todos los que son los productos de nicotina. Pueden combinar, yo recomendaría en este caso el parche junto con la goma, o el parche junto con el inhalador, porque tanto el inhalador como la goma lo pueden utilizar en el momento que sientan ganas de fumar o en el momento que tengan un síntoma debido a la abstinencia. Entonces lo pueden utilizar uno como, ¿por qué? Porque el parche se queda como en forma de meseta, es decir, la nicotina se libera más lentamente, tarda en liberarse, pero una vez que se liberó, se mantiene en forma de meseta en el organismo, de tal suerte, es decir, a nivel sanguíneo, de tal suerte de que ya no existe ese deseo persistente. Pero eventualmente los fumadores que han consumido muchos cigarros sí tienen esos deseos constantes, o el síndrome de abstinencia es más fuerte para ellos. Entonces sí, ayudarse con la goma de mascar o el inhalador. Pero también incluso otra recomendación que yo les hago es utilizar el bupropión como un tratamiento ya que se mantiene durante el tiempo que se ha recomendado, que son los 3 meses, y entonces combinarlo, el bupropión como el tratamiento de base, y combinarlo con chicle, con inhalador, incluso también con parche. Ya 3 medicamentos no lo recomendarían. Eso sería básicamente las recomendaciones farmacológicas. Aquí, por ejemplo, en ese anexo podemos ver el plan terapéutico de acuerdo al nivel de dependencia a la nicotina, ¿no? Entonces, eso es variable, ¿no? De acuerdo al tipo de dependencia va a ser el esquema de tratamiento que pueden tener. Por ejemplo, si es una dependencia severa, aquí estamos recomendando utilizar el bupropión combinado con parche de nicotina o con goma de mascar. O bien, si es una dependencia moderada, también bupropión de 150 miligramos y que lo combine con parches o goma de mascar, y también la dependencia leve. Y aquí tenemos la dosificación, ¿no? Pero bueno, eso también va a ser a criterio del médico. Aquí, por ejemplo, la terapia farmacológica se puede combinar de acuerdo a las características del paciente y que puede ser eficaz, por ejemplo, en los casos de controlar el deseo de fumar, reducir el síndrome de abstinencia, disminuir la ansiedad y la depresión, o mejorar la abstinencia a largo plazo. Aquí tenemos algunas recomendaciones para el abandono del tabaco. Ya eso es independiente de la área farmacológica y que pueden ser de forma simultánea.
Por ejemplo, hay personas que incluso nunca van a usar el tratamiento farmacológico porque a lo mejor pues su bolsillo no puede comprar los medicamentos, o porque así lo decidió. Nosotros siempre recomendamos utilizar el medicamento y aparte hacer las recomendaciones. Estas siempre son de cajón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Pues desechar todos los productos de tabaco. Si tienen cigarros puros, pipas o cigarrillos electrónicos, lo que tengan, tienen que eliminarlos ya una vez que ya llegó la fecha de que deje de fumar, y limpiar los ceniceros, deshacerse de cerillos, encendedores, todo lo que se asocie con la conducta de fumar. 2. Adoptar una actitud positiva, tratar de concebirse como una persona exfumadora, para ya empezarse mentalmente a actuar como si ya fuera exfumadora. Adoptar una actitud positiva, cada vez que sienta deseos por fumar, iniciar un sencillo ejercicio de relajación y o respiración. Muchas veces al inhalar y al exhalar es como si uno fumara. Por ejemplo, cuando la gente se siente irritable o estresada, ¿no? Fuma el cigarro y poco a poco va exhalando para dejar ir el humo. Entonces, el mismo mecanismo pero sin cigarro, y entonces el efecto que va a tener es de relajación. Por ejemplo, respirar profundamente las veces que sea necesario, inhalar por la nariz, sostener el aire algunos segundos y exhalar por la boca lentamente. Este ejercicio puede ayudar a reducir la ansiedad, el enojo, el deseo por fumar, y hasta la respiración va a mejorar, que es lo que yo le estaba comentando. Aquí incluso pueden inhalar contando 4 segundos mentalmente y al exhalar contar 8 segundos. Y cada vez que lo requiera, que sea necesario, le va a beneficiar. Siempre que le sea posible caminar o tratar de iniciar un ejercicio físico. Por ejemplo, a veces después de la sobremesa caminar un ratito, tengo mucha ansiedad en el trabajo, estoy a punto de iniciar una conferencia, bueno, caminar 2 segundos, hacer sentadillas, y eso va a reducir también la ansiedad, ya la mente se concentra en otra cosa y también le va a ayudar. Después de comer, dar paseos cortos o realizar alguna actividad diferente a cuando fumaba también le va a ayudar. Además, rompe el esquema el hecho de que después de un buen tabaco va a romper el esquema. Si desea, puede hacer pública la decisión de que ya dejó de fumar, se lo pueden decir al paciente, y hacer comentarios con amigos y familiares y compañeros de trabajo de la importancia que tiene para esa persona lograr su objetivo y continuar así su consumo, y que no le ofrezcan cigarros, aunque hay veces que son compañeros que les va a invitar a fumar, entonces tienen que ser muy cuidadosos. Reunirse con amigos que no consumen tabaco puede ser importante. Buscar algo que hacer con las manos, ¿no? Por decir, bueno, ¿yo ahora qué hago? Porque el cigarro, bueno, era importante para mí, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues pueden tejer, jugar con esferas antiestrés, ¿no? Arreglar el jardín, resolver crucigramas. Incluso ya hay algunos puzzles que los encuentran en el celular, y varios juegos que incluso les ayudan neurocognitivamente a mejorar la concentración, la memoria, el aprendizaje, etcétera. Todas las funciones cognitivas les ayuda. Resolver crucigramas, armar rompecabezas, el cubo de Rubik, alguna otra actividad que incluso les haga un beneficio. Evitar temporalmente el consumo de bebidas alcohólicas y de café. ¿Por qué? Porque son estimulantes y muchas veces se asocian al consumo de tabaco. Bueno, el alcohol es un antidepresivo, pero en ese momento sí se va a asociar con el consumo de tabaco. Que procure también modificar sus hábitos asociados con la conducta de fumar, como reuniones sociales con fumadores, hablar por teléfono. Bueno, ya ahorita utilizamos la mayoría celulares, y muchas veces anteriormente era los teléfonos convencionales, y bueno, las personas ahí sí lo asociaban, ahora ya no, entonces eso va a ser mucho más fácil, ¿no? O hacer sobremesa, mucha gente hace sobremesa y fuma cigarros, van a tener que evitar la sobremesa. Muchas veces reubicar los muebles también eso les facilite. Caminar también ayuda a cambiar la rutina. Alimentarse con una dieta balanceada, evitar las comidas con demasiada grasa, por ejemplo, tener frutas en su casa, e incluso partir apio, jícama, zanahoria en lugar de cigarro, y como si fueran cigarros, y utilizarla de vez en cuando, y además eso evita que suban de peso. Controlar también sus alimentos, tener verduras para masticar, alimentos ricos en fibra natural, porque muchas veces las personas se quejan de que tienen estreñimiento. Pues sí, también la nicotina, eso ayuda
a la movilidad intestinal y por lo tanto les ayudaba a ir al baño, dejan de fumar, tienen estreñimiento, entonces sí recomendar por eso este tipo de alimentos y también líquidos. Visitar al dentista para que realice una limpieza dental, cepillar los dientes con frecuencia para desaparecer el aliento fumador, eso también les ayuda mucho. Buscar nuevos intereses como disfrutar de un buen masaje, escuchar música, pensar en lugares nuevos para ir de vacaciones, o va a depender también de cada paciente. Consumir líquidos como agua, por ejemplo, en este caso se recomienda 8 vasos al día, o jugos si lo desea, ¿no? Ustedes van a evaluar también, porque hay pacientes que tienen diabetes o que no pueden consumir cosas con demasiado azúcar. Cada vez que sienta deseos de fumar esa persona, puede utilizar algún sustituto oral como ramitas de Orosus. Son unas ramitas que se utilizan, que las venden en cualquier tienda que naturista o en los mercados donde venden hierbas, tés y todo eso. Las venden esas ramitas, la gente las chupa y elimina el deseo por fumar. No siempre es recomendable, pero en algunos casos sí. Canela en rama también, aunque también puede ser un poco picante. Popote no es tan recomendable, pero hay quienes dicen que les ayuda mucho. Algunas boquillas de sabores que anteriormente no sé si siguen vendiendo en algunos centros comerciales, no voy a decir nombres, y eso también les ayuda a eliminar el deseo por fumar. Y ayuda sobre todo al destete psicológico de la conducta de fumar. Consumir vitamina E, vitamina C también, antioxidante, les va a ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y a quitar el deseo por fumar, sobre todo la vitamina C, y evitar, obviamente, consultar al médico. Y muchas veces también se les recomienda que disfruten del dinero que ahora, cuando ya no fuma, ya no se gasta el dinero en el cigarro, ahora ya lo puede ocupar en alguna otra cosa que sea mucho más benéfica. Aquí tenemos este cuestionario que se llama Cuestionario Minnesota para ver el síndrome de abstinencia, y aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos los síntomas del lado izquierdo y aquí lo podemos identificar cada cuando se presenta, la frecuencia y con qué intensidad, si son los deseos por fumar, la irritabilidad, ansiedad, impaciencia, etcétera. A pesar de que este cuestionario no habla o no da un puntaje específico, sí es importante como un diario para que los pacientes lo lleven y vayan identificando sus síntomas de abstinencia y con el tiempo vayan viendo que realmente va disminuyendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el síndrome de abstinencia inicia aproximadamente desde las primeras horas de haber suspendido, incluso de los primeros 20 minutos también puede tener síndrome de abstinencia, y que va a durar entre 21 días y 30 días aproximadamente, posteriores a la fecha que dejaron de fumar. A medida que pasan los días, los síntomas van disminuyendo en intensidad y en frecuencia. La terapia farmacológica ayuda a aliviar los síntomas, eso es importante, por eso su recomendación. En cada persona es diferente, incluso la aparición y la frecuencia, la intensidad de estos síntomas de abstinencia. Si una persona ha dejado de fumar en varias ocasiones, también el comportamiento del síndrome de abstinencia puede variar. Por ejemplo, dicen, qué raro, la primera vez que dejé de fumar solamente tuve deseos por fumar, la segunda vez tuve todos los síntomas, me sentía mareada, me dolía la cabeza, tenía depresión, y esta vez que dejé de fumar pues no tengo nada. Entonces va a variar. Ese cuestionario, por ejemplo, se puede utilizar como un auxiliar para detectar síntomas secundarios a la abstinencia del tabaco y se recomienda aplicarlo semanalmente durante las 4 semanas. O incluso puede ser más, pero es justamente el tiempo que dura el síndrome de abstinencia. Aquí tenemos algunas sugerencias, por ejemplo, en caso de que los pacientes también tengan síntomas físicos, que generalmente los tienen por la abstinencia, pero que no tienen que ver con el tratamiento farmacológico. Ya hemos mencionado algunos en las recomendaciones, pero aquí, por ejemplo, se mencionan o mencionamos síntomas si tienen dolor de cabeza, que se puede hacer, si tienen, por ejemplo, estreñimiento, si tienen aumento de apetito, si tienen insomnio, pesadillas, si tienen mucho sueño, si tienen mareo, náuseas, si se sienten fatigados. Pueden consultar esta guía y aquí viene cada uno de los ejercicios por cada uno de los síntomas que está presentando, y como les comenté, que no tienen que ver con la terapia farmacológica. Eso no significa que la sustituya, pero son coadyuvantes y lo pueden hacer. Bien, también si tienen síntomas psicológicos o emocionales, aquí podemos hablar de la irritabilidad o mal humor, la tristeza, la depresión, si tienen ansiedad, si hay deseos por fumar. Por supuesto, si vemos que en este caso la ansiedad, la tristeza son recurrentes, frecuentes y crónicos, seguramente es importante que también consulte a un profesional de la salud mental para que realice un diagnóstico y si es necesario algún plan terapéutico para reducirlo.
Bien, vamos a continuar con el paso 3, que es el último. Aquí es cómo vamos a derivar a un paciente. Por eso le llamamos a derivación efectiva. ¿En qué momento lo podemos utilizar? Por ejemplo, aquí tenemos si el paciente continúa fumando. Pues para que reciba apoyo institucional, tal vez su nivel de dependencia es muy alto y requiere un apoyo multidisciplinario, con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, algún otro profesional de la salud que se requiera. Y bueno, probablemente tener un plan de reducción de daño también le puede ayudar a unas personas con sobre todo puede ser personas que consumen 40, 60 cigarros al día, 120 cigarros al día, son muchos, y que el plan de ustedes pues no les ayuda porque sí requiere algo mucho más prolongado y con más apoyo multidisciplinario. También es si está en abstinencia las personas, o sea, ya dejaron, ya ustedes le ayudaron, ya está en abstinencia. ¿Y cómo le podemos hacer? Bueno, pues, ¿y en qué momentos? Pues para prevenir recaídas. Existen, por ejemplo, grupos de ayuda en instituciones que les ayudan a mantener la abstinencia a largo plazo. Pueden acudir a esas instituciones para que refuercen la abstinencia y facilite todo su esfuerzo también. Y lo felicite, a su vez. Es importante también reconocer el esfuerzo de los pacientes. La otra es si presenta patología dual. Acuérdense que son la coexistencia de dos enfermedades, la psiquiátrica, que puede ser ansiedad, depresión, TDA o algún otro trastorno, y bien el consumo de tabaco o incluso de otra droga, para que reciba apoyo psiquiátrico o psicológico en caso de tener un padecimiento crónico que amerite internamiento, que es importante, o apoyo institucional ambulatorio. Y aquí es importante también motivar al paciente a que reduzca su consumo, es importante. Bien, y lo último es si su condición médica lo amerita. Es decir, para su valoración y apoyo especializado institucional ambulatorio, por ejemplo, si detectamos que una persona está cursando por diabetes mellitus, que requiere un tratamiento más especializado, si tiene cáncer, si tiene POC, pues seguramente tendrá que tener algún tratamiento mucho más especializado. Aún así hay que hablar de los beneficios de abandonar el tabaco. Este es un algoritmo que resume justamente todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Desde el primero que llega el paciente al consultorio a preguntar, ¿no?, si consume tabaco. Si es sí, pues abordar de acuerdo a su consumo actual, ¿no?, y motivar suspender el consumo. Si el paciente se encuentra en abstinencia, pues reforzar la abstinencia. Si el paciente ya ha sufrido alguna recaída, pues motivarlo a intentarlo de nuevo, y entonces abordar justamente con el modelo DID, que es DID o derivar. Aquí les dejo el glosario de todo los conceptos que estuvimos hablando, de abstinencia, craving, dependencia, nicotina, tabaquismo, tolerancia, síndrome de abstinencia. Aquí les dejamos las referencias para que ustedes también puedan consultarlo. Y pues muchísimas gracias por la asistencia, espero que sea de utilidad. Si tienen alguna duda pueden visitar nuestras plataformas para cualquier aclaración. Muchas gracias y enhorabuena.